Bienvenidos una vez más a su canal favorito para descubrir todos los secretos, chismes y curiosidades del mundo de las telenovelas otomanas. Soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un culebrón digno de la mejor telenovela, la supuesta crisis y posterior ruptura entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque este drama tiene giros inesperados, rumores jugosos y por supuesto, mucho amor, o al menos lo que parecía amor desde fuera. Vamos a analizar qué pasó, cómo pasó y sobre todo por qué este bombazo, como se dice por ahí, ha causado tanta conmoción entre los fans de todo el mundo. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustan las series turcas, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al lío. Como ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta como la conocemos en Latinoamérica. Esta comedia romántica, que se emitió entre 2020 y 2021, cautivó a millones de espectadores con la química innegable entre sus protagonistas, Eda YLDZ y Serkan Bolat. La serie narra la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca. Desesperada, culpa al arquitecto Serkan Bolat, un hombre frío y workaholic que se convertirá en su némesis, y eventualmente en algo más. La trama es la típica comedia romántica con todos los ingredientes que nos encantan: malentendidos, secretos, rivalidades, momentos divertidos y por supuesto, una tensión sexual que se corta con un cuchillo. Pero Sen Kalkam tuvo algo especial, algo que la diferenció de otras series del género: la química explosiva entre Hande y Kerem. La gente no solo amaba a Eda y Serkan, sino que también amaba a Hande y Kerem como pareja. Y sus deseos se hicieron realidad. Profundicemos un poco en el fenómeno Sen Kalkam. La serie no solo triunfó por su guión ligero y divertido, sino también por la forma en que abordaba temas universales como el amor, la amistad, la familia y la superación personal. Eda YLDZ, con su espíritu independiente y su tenacidad, se convirtió en un modelo a seguir para muchas jóvenes. Su lucha por alcanzar sus sueños a pesar de las adversidades resonó con una audiencia global. Por otro lado, Serkan Bolat, con su fachada de hombre frío e inaccesible, escondía un corazón vulnerable y una necesidad profunda de conectar con los demás. La evolución de su personaje, de un workaholic insensible a un hombre capaz de amar y comprometerse, fue uno de los puntos fuertes de la serie. La química entre Hande y Kerem se manifestaba en cada mirada, en cada gesto, en cada diálogo. Su conexión era tan palpable que los fans no podían evitar fantasear con la posibilidad de que su amor trascendiera la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, la presión mediática y la expectativa del público jugaron un papel importante en la relación. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre un romance entre los dos actores se intensificaron. Aunque al principio lo negaron rotundamente argumentando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, las constantes filtraciones de fotos y vídeos en los que se les veía muy cercanos alimentaban las especulaciones. Los fans ávidos de información analizaban cada detalle de sus interacciones, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Finalmente, durante un viaje a Maldivas, confirmaron su relación con unas fotos adorables en sus redes sociales. El fandom enloqueció. Anker, como se les bautizó cariñosamente, se convirtió en la pareja del momento. Cada foto, cada mensaje, cada aparición pública era analizada al milímetro por sus seguidores, quienes veían en ellos la pareja perfecta, la confirmación de que el amor verdadero existe. Se crearon comunidades online dedicadas exclusivamente a Anker, donde los fans compartían fotos, vídeos, montajes y mensajes de apoyo a la pareja. Se organizaban campañas para que Hande y Kerem ganaran premios y reconocimientos, y se seguía de cerca cada uno de sus proyectos profesionales. Hande y Kerem se mostraban enamorados, felices y compenetrados. Se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y se les veía disfrutar de la vida juntos. Incluso se especulaba con la posibilidad de una boda inminente. Todo parecía un cuento de hadas, un final feliz digno de una telenovela. Los medios de comunicación turcos e internacionales se hacían eco de su romance, cubriendo cada uno de sus movimientos y alimentando aún más la expectación del público.
Pero como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. A finales de 2021 comenzaron a surgir los primeros rumores sobre una posible crisis en la relación de Hande y Kerem. Se decía que ya no se les veía juntos, que habían dejado de dedicarse mensajes en redes sociales y que la chispa se había apagado. Aunque al principio muchos lo atribuyeron a la apretada agenda de ambos, con el tiempo los rumores se hicieron más insistentes. Los fans alarmados comenzaron a notar pequeños detalles que indicaban que algo no iba bien. Por ejemplo, dejaron de seguirse en Instagram por un tiempo, lo que desató una ola de especulaciones y preocupación. Y entonces llegó el bombazo. A principios de 2022, la noticia de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin se hizo oficial. Aunque ninguno de los dos se pronunció directamente sobre el tema, fuentes cercanas a la pareja confirmaron la información a la prensa turca. La noticia fue recibida con incredulidad y decepción por parte de los fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se había roto. La reacción fue masiva y se extendió por todas las redes sociales. El hashtag #AnkerForever se convirtió en trending topic mundial, con miles de fans expresando su tristeza y decepción. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué llevó a Hande y Kerem a tomar caminos separados? Aquí es donde empiezan las especulaciones. Algunos apuntan a la presión mediática como uno de los factores determinantes. El hecho de ser una pareja tan expuesta, con millones de fans pendientes de cada movimiento, pudo haber generado tensiones y conflictos en la relación. Imaginen la presión de tener que mantener una imagen perfecta ante el público, de tener que responder constantemente a las preguntas de la prensa, de tener que lidiar con los rumores y las críticas. Todo esto, sin duda, puede desgastar cualquier relación. Otros sugieren que la incompatibilidad de agendas fue un problema importante. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados y tienen proyectos profesionales que les exigen viajar y pasar mucho tiempo separados. Esta falta de tiempo juntos pudo haber afectado la relación y dificultado la comunicación. Es difícil mantener una relación a distancia, especialmente cuando ambos tienen carreras exigentes y están constantemente bajo los reflectores. También se rumorea que hubo terceras personas involucradas. Se dijo que Kerem podría haber tenido un affair con otra actriz, aunque esta información nunca fue confirmada. Los rumores apuntaban a Demet Özdemir, otra estrella turca con la que Kerem había trabajado en el pasado. Sin embargo, no hubo pruebas contundentes que respaldaran esta acusación. Otros apuntaron a que Hande estaba interesada en otro hombre, aunque tampoco hubo pruebas al respecto. Se la relacionó con su compañero de reparto en la serie Bambaşka Biri, Burak Deniz, pero ambos negaron cualquier tipo de romance. Lo cierto es que a día de hoy, las razones exactas de la ruptura de Hande y Kerem siguen siendo un misterio. Ninguno de los dos ha querido hablar abiertamente sobre el tema, lo que ha dado pie a todo tipo de especulaciones y teorías. Han preferido mantener silencio y proteger su privacidad, lo cual es comprensible. Pero más allá de los rumores y las conjeturas, lo que sí está claro es que la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin marcó un antes y un después en el mundo de las series turcas. No solo porque eran una de las parejas más queridas y mediáticas, sino también porque su historia de amor traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno global. Su relación nos demostró que a veces la realidad puede superar la ficción, pero también que el amor, por muy intenso que sea, no siempre es suficiente. Y aunque su historia haya terminado, siempre nos quedará el recuerdo de Eda y Serkan, de Hande y Kerem, y de esa magia que nos hicieron sentir a través de la pantalla. Pero la ruptura de Anker no es la única que ha sacudido el mundo de las series turcas. A lo largo de los años, hemos visto muchas otras parejas de actores que se enamoraron en el set y que, lamentablemente, no tuvieron un final feliz. Estas relaciones, a menudo idealizadas por los fans, son un recordatorio de que la vida real es mucho más compleja que la ficción. Por ejemplo, recordemos a Burak Özçivit y Fariye Evcen, quienes se enamoraron durante el rodaje de la serie Al-Ku. Aunque su relación sí llegó al altar y ahora tienen 2 hijos, también enfrentaron rumores de crisis y problemas matrimoniales a lo largo de los años. Su historia nos enseña que el amor es un trabajo constante y que incluso las parejas más sólidas pueden pasar por momentos difíciles. Al-Ku, un drama romántico de época, cuenta la historia de Feride, una joven huérfana que se enamora de su primo Kamran. La serie, ambientada en la Turquía de principios del siglo XX, es una adaptación de la novela homónima de Reşat Nuri Güntekin.
La química entre Burak y Fariye era innegable, y su romance en la vida real hizo que la serie fuera aún más popular. Pero, como decíamos, incluso después de casarse, su relación no estuvo exenta de desafíos. Los rumores de infidelidad por parte de Burak, aunque nunca confirmados, pusieron a prueba su matrimonio. A pesar de las dificultades, han logrado superar los obstáculos y construir una familia juntos. Otro caso interesante es el de Neslihan Atagul y Kadir Doğulu, quienes se conocieron durante el rodaje de la serie Fatih Arbilge. Su relación fue un torbellino desde el principio y se casaron en 2016. Aunque su matrimonio parece ser muy sólido y se les ve muy enamorados, también han tenido que lidiar con la presión mediática y los rumores constantes. Su relación es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en medio del caos y la atención constante. Fatih Arbilge es un drama romántico que narra la historia de Neriman, una joven que se debate entre dos mundos, el tradicional barrio de Fatih, donde creció, y el moderno distrito de Arbilge, donde conoce a Macit, un hombre rico y sofisticado que la enamora. La serie explora las diferencias culturales y sociales entre estos dos mundos y cómo Neriman intenta encontrar su lugar en ellos. La conexión entre Neslihan y Kadir era evidente desde el principio, y su amor se reflejaba en la pantalla. Han demostrado ser una pareja fuerte y unida, capaz de superar cualquier obstáculo que se les presente. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las relaciones entre actores de series turcas pueden ser complejas y difíciles de mantener, incluso cuando hay amor de por medio. La presión mediática, la incompatibilidad de agendas y las diferencias personales son solo algunos de los factores que pueden influir en el éxito o el fracaso de estas relaciones. Al final, lo importante es recordar que son personas reales con sentimientos reales y que merecen respeto y comprensión. En definitiva, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin es solo un ejemplo más de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complicadas y efímeras. Pero también nos recuerda que al final del día, los actores son personas como nosotros, con sus propias alegrías, tristezas y desafíos. Es importante recordar que detrás de la pantalla hay personas con vidas personales que merecen ser respetadas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin y de otras relaciones famosas en el mundo de las series turcas. ¿Qué les pareció la historia de Anker? ¿Creen que la presión mediática influyó en su ruptura? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? Déjenme sus comentarios abajo. Recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.